Buenas tardes, vamos a seguir nuestro estudio, capítulo 11 de Romanos. Y nos quedamos en el versículo 14, más bien pasamos el versículo 14. Así que vamos a iniciar el versículo 15, perdón. Siempre sus Biblias abiertas, por favor. El apóstol Pablo está hablando de Israel. El apóstol Pablo está hablando de Israel en este momento. Y pues empieza a hablarnos a nosotros como gentiles o a los gentiles, a quienes no son genuinamente de Israel o en su Israel de sangre, por así decirlo. Pues, ¿qué fue lo que sucedió con nosotros? Y es muy interesante, pues, el apóstol Pablo con todas estas palabras lo que expone es una unificación de Israel. Ya vamos a llegar a eso, ya precisamente con las conclusiones para que sea lo más exacto y lo más claro posible. Pero habíamos visto el versículo 14 en donde el apóstol Pablo nuevamente hace la referencia de hacer salvos a Israel. Ya lo hemos venido viendo desde el capítulo 9. El apóstol Pablo nos habla de esa su necesidad, esa su angustia, precisamente de que los israelitas se salvaran. El Israel, su familia, sus parientes, por así decirlo, se salvaran, pues ellos son los que tienen la palabra, ellos son los que heredaron el pacto, heredaron la ley, el Señor Jesucristo vino a través de ellos y por supuesto su ministerio que fue tan glorioso y tan maravilloso fue para ellos exclusivamente. En cuanto a los que el Señor Jesucristo sanó de parte de los gentiles, pues él mismo habla de que él no vino a los gentiles, sino vino a la casa perdida de Israel. Entonces, eso es el fin. También cuando envía a sus discípulos a predicar, los envía a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No, no dice vayan con los gentiles, no, les dice no vayan con los gentiles. Entonces es muy interesante todo esto, ya que son discusiones y discusiones teológicas, lo cual es bueno que nosotros simplemente las definamos, dándoles una definición no exacta, ni divina, ni por revelación, ni ninguna cosa así, simplemente que las tengamos como una definición, ya que de qué se trata entonces todo esto de Israel. Es el Israel, el verdadero Israel es espiritual, la iglesia es el Israel espiritual, los judíos de hoy siguen siendo Israel, no siguen siendo Israel, ¿verdad? Y todas estas discusiones continúan. También la discusión de que si la iglesia está unida al Israel antiguo, es una continuación del Israel antiguo o qué es lo que está sucediendo. El apóstol Pablo nos ilustra varias cosas. Así que vamos a ver versículo 15, perdón, porque si su exclusión, ahí está hablando de Israel, que era el pasaje que veníamos hablando, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, o sea, ahí se refiere a los gentiles, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? ¿Verdad? Versículo 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. El apóstol Pablo esto ya lo llega a definir con su revelación escatológica que aparece casi al final del capítulo. Hasta ahí vamos a ver ya a profundidad un poco esto. Y pues es una revelación escatológica, aún así es muy escueta, por así decirlo, en cuanto a su revelación. Solamente se nos habla de un evento que va a suceder. El apóstol Pablo nos habla de un evento que vendrá a futuro y que precisamente tiene que ver con Israel. Es por eso que es importante definir cuál es el verdadero Israel ante los ojos del apóstol Pablo. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Lo cual es importante también que Dios no se ha olvidado de sus promesas. Dios no ha desechado al pueblo de Israel. En este momento han sido alejados, por así decirlo, por causa de su incredulidad. Han sido alejados, pero como dicen los versículos anteriores, este alejamiento de Israel ha venido a ser de provecho y de bendición para el mundo entero. Todos los gentiles entonces hemos venido a abrazar el evangelio. Obviamente no todos, sino que ya el mundo gentil, me refiero, eh, ha sido el blanco directo precisamente del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y el mundo recibió precisamente ese evangelio. También el apóstol Pablo nos ha expuesto cómo las revelaciones y las profecías antiguas se cumplieron. Esas profecías que nos hablaba el apóstol en los versículos anteriores de Oseas, de Isaías, que Dios haría
a celos o le daría celos a Israel precisamente porque iba a tomar a un pueblo extranjero, pueblo que él no había llamado pueblo, entonces él lo iba a tomar. Esto se cumple en la iglesia. Definitivamente. Entonces, lo que estamos viendo es el cumplimiento de las profecías divinas. De la misma manera como en el capítulo 4, el apóstol nos dice que todos los creyentes ya nos convertimos en descendencia de Abraham. Esto se expone mejor todavía en unos versículos más adelante aquí en el capítulo 11, pero ya en el capítulo 4 nos dice nosotros somos descendencia de Abraham, o sea, ya en nosotros, los creyentes, Dios está cumpliendo la promesa a Abraham. Eso es muy importante, porque ¿qué le dice el Señor en cuanto a la profecía a Abraham? Así como las estrellas del cielo, así será tu descendencia. Entonces no está hablando simplemente de millones o de unos cuantos millones o decenas de millones, está hablando de una enorme multitud. Esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham precisamente y él la sigue cumpliendo. ¿En quién? En la iglesia del Señor Jesucristo. Esto se expone mucho más claramente, como decía, en los versículos siguientes. Versículo 17 del capítulo 11. Estamos en el capítulo 11. Versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Aquí está haciendo entonces el apóstol Pablo un símbolo, una analogía directamente de nosotros como creyentes, y nosotros como creyentes hemos sido injertados al buen olivo. ¿Cuál es ese buen olivo? Es el buen olivo de Israel. Es el buen olivo de Israel. Nosotros hemos sido injertados a ese olivo de Israel. Ese olivo, muchas de sus ramas fueron desgajadas y esos son los que han sido alejados de la promesa, alejados del cumplimiento de la verdad de Dios, ¿no? Que son precisamente los que no creen, los que no han creído, los cuales, dice el apóstol Pablo, tengo una gran angustia por ellos, porque ellos tienen las promesas, pero no creen. Y no quieren creer, no quieren acercarse a Cristo, porque la única forma de hacerlo es a través de Cristo. Ellos entonces fueron separados del buen olivo y es lo que tenemos que definir. Entonces, ¿cuál es ese buen olivo? Sabemos que es Israel, pero ¿cuál Israel? ¿Israel físico? ¿Israel espiritual? Es lo que tenemos que definir, pero es mejor que vayamos adelante en cuanto a los pasajes. El apóstol Pablo entonces es bastante claro, nosotros hemos sido unidos al pueblo de Dios, por el momento le podemos llamar así, el pueblo de Dios inició con Abraham, eso es más que claro, el pueblo de Dios en esta tierra inició con Abraham, ese pueblo de la fe. Y entonces vino su familia, establecieron una nación, etcétera. Conocemos toda esa historia, el punto es que nosotros hemos sido unidos a esa familia, a ese pueblo de Dios como quienes no dependíamos o quienes directamente no pertenecíamos en ningún sentido a ese pueblo. Hemos sido injertados al pueblo a causa del poder del Espíritu Santo, por supuesto, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No hemos sido injertados porque teníamos cierta cercanía en cuanto a nuestra sangre, porque teníamos cierta herencia, incluso de nación o incluso de tierra o de lo que sea. No teníamos nada. Éramos, como dice ahí, olivos silvestres. Estábamos aparte, estábamos lejos de Dios. Ahora es tanto el poder de Dios que nos ha injertado en ese pueblo. Entonces las promesas dadas a Israel pues son nuestras a través de nuestro Señor Jesucristo. Las promesas dadas a David son nuestras, las promesas dadas a Abraham son nuestras a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que no tenemos que estar buscando mayores promesas, pues ya lo tenemos todo, ya tenemos absolutamente todas las promesas, no nos hace falta. Hemos sido injertados al buen olivo, ese olivo que inició precisamente con Abraham. Es muy importante entender estas cosas, ya que hay quienes definen, bueno, el Israel de antes fue el Israel de antes y otra cosa es la iglesia, pero el apóstol Pablo de hecho unifica ambas y tenemos que entenderlo así. Esto significa entonces que tenemos que regresar a, bueno, como dicen algunos, nuestras raíces judías o alguna cosa así. No, no tenemos que regresar a ninguna raíz. Tenemos que seguir y obedecer la palabra del Señor por medio de su evangelio y eso es el mandato que tenemos de obedecer, guardar, servir y seguir. Los apóstoles son más que
claros, más específicamente el apóstol Pablo, ya lo vimos también en Gálatas, cuando estudiamos Gálatas, no tenemos que seguir la ley, no tenemos que hacer ninguna cosa de la ley, pero eso no quiere decir que no seamos parte de ese gran pueblo, el cual vamos a tener que definir. ¿Por qué? Porque debemos darle una definición, como les comento. La discusión es bastante grande al respecto. Estamos viendo para nuestras hermanas bienvenidas que se acaban de conectar, estamos viendo versículo 17 y 18 del capítulo 11 de Romanos, en donde el apóstol a través de esta imagen de el olivo nos habla que nosotros, siendo olivos silvestres, o sea, como gentiles, siendo aparte del pueblo de Dios, hemos sido unidos al pueblo de Dios o, como le llama acá, injertados. Es una forma muy interesante de ver esto, hemos sido injertados. Quiere decir que ahora nosotros tenemos esa savia, tenemos esas promesas, tenemos esa herencia de fe y esa certeza y seguridad de fe. Por el momento no lo vamos a definir específicamente como qué Israel es, si es un Israel espiritual o un Israel físico, como comentaba al principio, es una enorme discusión al respecto. Pero creo que vale la pena que sí lo definamos, especialmente porque lo he meditado mucho. ¿Cómo podemos unificar esto para que sea más sencillo? Versículo 18, lo vimos, no te jactes contra las ramas, esto es, no te jactes contra aquel pueblo que por el momento, ha sido endurecido su corazón. Esa palabra es muy importante porque cuando venga la parte escatológica que nos habla el apóstol, resaltará esto. No te jactes sobre esas ramas, o sea, sobre ese pueblo que en este momento está endurecido y apartado de Dios. Sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Es decir, el pueblo que Dios inició en aquel entonces con Abraham, que ese fue el inicio del pueblo de Dios, nosotros estamos unidos directamente a ese buen olivo, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo nos habla de unificación, también lo habla en Efesios, también lo habla en Gálatas, a través de la cruz del Señor Jesucristo hemos sido unificados, de ambos pueblos hizo uno, así que ahora no existe diferencia entre ningún pueblo. No hay diferencia entre judíos y gentiles en ninguna forma y tenemos que verlo así. Ahora, es bueno retomar bien las definiciones, pues la gente tiende a desviarse un poco con respecto a las definiciones. Bien, versículo 19. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Esta parte es muy importante. El apóstol está dejando un poco de lado la imagen, pero al mismo tiempo la está explicando. ¿Por qué esas ramas fueron desgajadas? ¿Por qué esas ramas fueron alejadas, cortadas del buen olivo? Es Dios, obviamente, el que ha cortado estas ramas precisamente por causa de su incredulidad. Más adelante viene la situación del endurecimiento. Su corazón se ha endurecido y aunque tienen la herencia, que estamos hablando de Israel y estamos hablando de los judíos, incluso de nuestro tiempo, tienen la herencia, tienen la ley, tienen la Torá. Tienen el idioma, tienen el hebreo y tienen la herencia, por supuesto, de los padres, de los patriarcas y de todos los demás. Aún así fueron desgajados, es decir, fueron cortados. Como parte del buen olivo, fueron cortados por causa de su, ¿qué? Incredulidad. Versículo 20, eso es muy importante. La incredulidad nos aparta del pueblo de Dios, pues claro, en cuanto a el pueblo de Israel me refiero. ¿Verdad? Con esto no estamos apoyando la pérdida de la salvación en ningún momento, sino que si yo quiero ser parte del pueblo de Dios, tengo que tener fe, tengo que tener confianza, tengo que creer en las promesas. Eso es lo que me une a la promesa, eso es lo que me une al buen olivo, que tenemos que definir cuál es ese buen olivo, como lo mencionaba, tenemos que unirnos a ese buen olivo y lo hacemos por medio de la fe. No lo hacemos por medio de ritos, esto es muy importante. No lo hacemos por medio de ritos, no lo hacemos por medio de tradiciones, no lo hacemos por medio de filosofía, no lo hacemos por medio de supersticiones, ni ningún encantamiento en ningún sentido. ¿Por qué digo esto? Porque tenemos a Israel del tiempo del apóstol Pablo, al Israel de nuestros tiempos incluso, que básicamente es lo mismo,
que dependen mucho de las cosas de la ley, de las cosas de las tradiciones, de las cosas de las acciones, de las buenas obras y de todas esas cosas. Hasta nuestros días siguen dependiendo de eso. Existen muchos judíos ortodoxos que no quieren tocar a las demás personas porque dicen que se van a contaminar simplemente con tocar a esas personas. Y esto lo hacen porque ellos piensan que con eso están siguiendo la ley. Y con eso, al seguir la ley, pues obviamente creen ellos que están amando a Dios. Y es un efecto precisamente del amor de Dios. El Señor Jesucristo fue muy crítico al respecto, pero todavía continúa bajo los mismos términos y en la misma situación, en esa forma de segregarse y segregarnos a todos, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Toda esa tradición, todas esas costumbres, todos esos ritos, buenos ritos o malos ritos o como sea, de hecho, ellos tendrían que seguir sacrificando, tendrían que seguir haciéndolo de acuerdo a su religión. Ese fue un estatuto perpetuo dado por Dios. No tienen excusa para dejar de hacer los sacrificios, pero ellos llevan siglos sin hacer los sacrificios, siglos completos. Entonces, ellos bajo su religión y bajo sus términos y bajo sus normas, las cosas que ellos se imponen, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue el efecto? Se endureció su corazón, se volvieron incrédulos y por supuesto Dios los separó del buen olivo. Y al separarlos del buen olivo, entonces es a nosotros, los gentiles, los creyentes que no tenemos herencia con Israel físico, llamémosle así, o con el Israel de la sangre, entonces nosotros hemos sido injertados al buen olivo, aunque no pertenecemos al buen olivo por naturaleza, pero fuimos injertados al buen olivo. Esos son los pasajes que aparecen acá. ¿Y por qué fuimos injertados al buen olivo? Es muy importante y es un milagro, de hecho, es un evento dado por Dios. Somos injertados al buen olivo porque sí tenemos fe. Pero tú por la fe estás en pie. Versículo 20. No te ensoberbezcas, sino teme. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no te vuelvas incrédulo como esas personas. Que no te dejes llevar por las acciones, por las tradiciones y por los modos o modismos del mundo, precisamente como esas personas, o los modismos de la religión. Todo esto es muy importante. Es muy importante que la gente lo vea. No podemos cortar la fe y pensar que seguimos en el buen olivo o que estamos del lado de Dios o que estamos del lado del pueblo de Dios. La tradición no me une a Dios, la ley tampoco me une a Dios, la letra tampoco me une a Dios. Leer mucho la Biblia es excelente, pero tampoco me une a Dios si no hay fe. No me une a Dios si no hay fe. El amor, el amor es bueno y precisamente la fe obra por el amor es muy importante, pero el verdadero amor es obedecer a Dios en todo lo que Él dice y en todo lo que Él desea. Y en primer lugar, lo que Él desea es que nos entreguemos a su Hijo. Entonces, cualquier persona que dice que ama a Dios, pero no se entrega a su Hijo, pues definitivamente no ama a Dios. Las conclusiones son bastante lógicas. Bien, entonces, sigamos con respecto al, creo que nos quedamos versículo 20. El versículo 20, bien, por su incredulidad fueron desgajados, es decir, por su incredulidad, aquí lo está dando con respecto al símbolo, nuevamente los que tienen la herencia, les podemos llamar judíos, benjamitas, danitas, etcétera, todos los que son de la sangre de Israel, pero por incredulidad, ¿qué pasó? Fueron separados de lo que en este momento llamamos el pueblo de Dios. Sabemos que es el pueblo de Dios que se inició precisamente con Abraham, pero fueron separados, desgajados. El apóstol está utilizando aquí el término del buen olivo y el olivo silvestre, y nosotros fuimos injertados por medio de ¿qué? Por medio de la fe. Es muy importante porque es eso lo único que nos une, la fe. Es eso. Y podríamos decir, bueno, hay otras personas, así como los herederos de Israel, tienen tantas cosas que los unen, en realidad no, al final siempre sigue siendo la fe. Ya vamos a llevar a la situación de la fe. Pues es importante definirlo y es la definición que yo quiero dejarles en esta oportunidad. Versículo 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Nuevamente otro versículo que pareciera sugerir que sí se pierde la salvación. Pero es aquí en donde no
podemos concordar, sino más bien de lo que habla es precisamente de la fe. El apóstol no está hablando del tener el Espíritu Santo, de haber nacido de nuevo, sino de lo que está hablando es de la fe. Y sabemos que con respecto a la fe, hay quienes reciben la palabra y para eso tenemos nada más y nada menos que la parábola del sembrador que dio nuestro Señor Jesucristo. Aquellas personas que reciben la fe, ahí no habla sobre el Espíritu Santo, ahí no habla sobre la predestinación, ahí no habla sobre los llamamientos, la glorificación y todas esas cosas. Solamente habla con respecto a la fe y esto es muy importante definirlo. Cuando estamos viendo las cosas de la fe del Señor, de la Biblia, del apóstol Pablo, ¿será que solo me habla de la fe? Cualquier persona que se separa de la fe, cualquier persona que desecha la fe, cualquier persona que pierde la fe, no es salvo. Cualquier persona que pierde la fe no es salvo. Esas partes es muy importante. En este momento no estaríamos hablando sobre el Espíritu Santo, el tener el Espíritu Santo, el haber nacido de nuevo. Y ustedes dirán, sí, pero al tener fe tenemos el Espíritu Santo. Pues ahí es donde viene el problema. ¿En qué momento es que sucede ese nuevo nacimiento? Sabemos que viene la fe, pero hay personas que incluso han predicado, estoy bastante seguro que ustedes han visto que han predicado, que se han bautizado y se vuelven lo que llamamos, incluso la Biblia le da un nombre específico, apóstatas. Las personas apóstatas son las que puede ser que creyeron, puede ser que tuvieran fe, puede ser que quisieron integrarse a la iglesia, pero en realidad nunca se entregaron a Dios y por lo tanto el Espíritu Santo nunca estuvo ahí. ¿Qué pasa con esa fe? Entonces se pierde. La parábola del sembrador es más que clara cuando habla de que no hay raíces en esas tierras, porque hay mucha piedra, por ejemplo, y entonces hay mucha raíz, entonces simplemente no puede echar raíz el fruto. El fruto que es la palabra, sabemos que por la palabra viene la fe, como el apóstol también lo expone en el capítulo 10 de forma muy clara, capítulo 10 de Romanos, ya lo vimos. Entonces, al recibir la palabra, recibimos la fe, pero hay quienes simplemente no dejan que tenga raíz la fe. Por lo tanto, el Espíritu Santo no viene. Hay quienes entonces toman a Cristo simplemente para poder ser salvos del infierno. Y sabemos que es mucho más. La fe es mucho más. No es simplemente librarnos del infierno. Es tener una relación con Cristo. Es obedecerle en todo momento. Eso es fe. Eso es parte de la fe integral de todo creyente, el ser discípulo del Señor Jesucristo. Ser discípulo del Señor Jesucristo no es ser un estudiante del Señor Jesucristo. Ser discípulo del Señor Jesucristo es seguir sus enseñanzas, seguir su vida, imitar su vida. Eso es ser discípulo. Y hay quienes entonces no quieren hacer eso, sino simplemente se quieren librar del infierno. Y a veces lo que pasa es que por esa fe escueta, llamémosle así, o esa fe que no logra crecer, lo que sucede es que terminan perdiéndola. Terminan perdiéndola y eso significa que son alejados. El apóstol da a entender por medio del símbolo como que se perdiera la salvación. En realidad no creo que sea eso porque de lo que el apóstol está hablando y viene hablando tanto es de la fe. Y es precisamente la incredulidad del pueblo de Israel en el tiempo del Señor Jesucristo, en el tiempo del apóstol Pablo y todavía en nuestros tiempos, que hace que ellos sean separados del pueblo de Dios, aún teniendo herencia. Pero ellos se separaron, ¿por qué? Por ser incrédulos. Ahora nosotros hemos sido injertados al pueblo de Dios, en este momento le estamos llamando pueblo de Dios y está bien definirlo de esa forma, porque pueblo de Dios solamente es uno sobre esta tierra. Hemos sido injertados en ese pueblo de Dios, nuestras raíces vienen desde Abraham, como dice capítulo 4 de Romanos, que nosotros somos hijos de Abraham, nuestras raíces vienen de Abraham, de David, de las promesas, de los profetas, de los patriarcas, de todos. De ahí vienen nuestras raíces. Nuevamente señalo, esto no quiere decir que tenemos que irnos a la tradición de Israel. Para nada. En ningún sentido eso nos va a aportar. Es bueno saberlo, es interesante saberlo. Yo les recomiendo que se queden simplemente con los primeros cinco libros de la Biblia y hasta ahí se queden. Entrar a cosas, cabalismo y todo ese tipo de cosas pueden dar desviación. Así que es muy importante que simplemente nos quedemos a lo que Dios verdaderamente ha dado. Todo lo demás no lo dio Dios. Así que es muy importante que nos quedemos con eso. Ahora, esto quiere decir que es más importante que nuestra raíz como iglesia, nuestras raíces apostólicas y fundamentos, en ningún sentido, en ninguna forma.
De hecho, la ley solamente habla, la ley y los profetas solamente hablan de Cristo. El fin de la ley es Cristo. Lo dice el apóstol Pablo más que claro. Este es el fin de la ley. El fin de la ley es Cristo Jesús. Así que lo que tenemos que hacer es seguir y obedecer al Señor Jesucristo. Es muy importante que entendamos que el Señor nos ha llamado a ser sus discípulos, no a conocerle, no a recibirle, por así decirlo, recibirle, yo te recibo, lo cual sí es importante y es lo que llamamos la profesión de fe, es importante, pero Cristo nos ha llamado a ser sus seguidores, seguidores. Así que esa es nuestra misión y ese es nuestro compromiso, así que todo lo que leamos, todo lo que oremos, todo lo que busquemos y todo lo que sirvamos, tiene que tener ese cometido, ese propósito, ser seguidores de Cristo. Entonces, nuestra fe no se va a perder, diría yo. Nuestra fe va a crecer, nuestra fe se va a multiplicar, nuestra fe se va a sujetar precisamente a la roca que es Cristo Jesús y el Señor Jesucristo entonces nos va a ayudar. Por supuesto, al tener el Espíritu Santo, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Puedo perder la fe y tener al Espíritu Santo? Eso es ilógico. Esas son cosas que no pasan. Si tengo al Espíritu Santo, Él hace que mi fe persista y se mantenga. De la misma manera como me guarda, de la misma manera como me cuida, Él hace que mi fe persista. Recordemos, ¿quién es el que nos redarguye de pecado? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos recuerda la palabra del Señor Jesucristo? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos revela lo que el Señor Jesucristo no nos puede decir en este momento, pero sí nos va a decir después? Eso se lo dijo a sus discípulos. En este momento hay muchas cosas que tengo que decirles, pero no las pueden sobrellevar. Entonces las van a sobrellevar. ¿Quién es? El Espíritu Santo, el que se las mostró, el que se las reveló. Pensemos en el apóstol Pablo y todas sus visiones tan maravillosas, ¿no?, que recibió y las expuso en sus cartas. Entonces, siempre es el Espíritu Santo quien sostiene la fe, multiplica la fe, fortalece la fe, nos ayuda a la fe. Entonces, ¿puedo tener el Espíritu Santo, perder mi fe? Es ilógico. Esas son cosas que no pasan, no pueden pasar. Quien pierde su fe, entonces nunca fue parte del pueblo. Quien pierde su fe, tuvo una fe pequeña, tuvo una fe sin raíz, usemos la parábola del sembrador, tuvo una fe sin raíz, tuvo una fe que no pudo crecer, esa es la otra parte de la parábola. Se recuerdan que una parte de la semilla cayó donde habían espinos, se recuerdan, y todas esas plantas, y dice el Señor, los problemas y los afanes de la vida, ese es el sentido de la imagen, los afanes de la vida lo que hicieron fue ahogar la palabra. Ahogar la palabra. Entonces, por supuesto, esa persona se aleja de Dios. A veces eso es lo que pasa. Tenemos una fe tan pequeña que no tiene raíz. Mejor hablo de la gente, ¿no? La gente a veces tiene una fe tan pequeña que no tiene raíz. Entonces, no tienen sostén, no tienen fortaleza y simplemente son esos creyentes o supuestos creyentes de 1 año, de 2 años, de 10 años, sí mucho. Más seguro de 5. Entonces, ¿pero qué pasa con los otros? Los otros, lo que pasa es que tienen una fe tan pobre, tan blanda, tan incapaz, llamémosle así, que vienen las vicisitudes, los afanes de la vida, los problemas y lo que hace es ahogar la fe. ¿Le podríamos decir nunca tuvo fe? Podríamos decir eso, para que sea lo más claro, lo más exacto posible. Nunca tuvo una genuina fe, una fe fortalecida, una fe valiosa. Y por supuesto el Espíritu Santo no estaba ahí para fortalecerle. Es por eso tan importante que crezcamos en la fe, que el creyente crezca en la fe. Usted ya levante la mano y ya se salvó del infierno, ya estuvo, se acabó. No, tiene que crecer en la fe. Si esa fe no la mantiene por el resto de su vida, el día que la olvide, el día que la pierda, el día que simplemente se desinterese de ella, en ese momento esa persona ya perdió la oportunidad de la salvación. Llamémosle así, perdió la oportunidad de la salvación. No estoy hablando que perdió la salvación, no estoy hablando que dejó de ser hijo de Dios. Y este es el problema de que tenemos que ubicar bien los conceptos. La fe es muy importante para nosotros los creyentes. No podemos decir como creyentes, bueno, pero como ya tengo el Espíritu Santo, no importa mi fe. Ya no tengo por qué tener la fe o preocuparme de fe. Tengo que preocuparme de mi fe porque es uno de los propósitos del Espíritu Santo, precisamente al revelarme la palabra de Cristo, al mostrarme y al recordarme la palabra de Cristo. Es ese propósito. ¿Para qué me la va a recordar? Para que yo tenga y esté fuerte en la fe. Ese es el propósito.
para que mi fe se mantenga constante. ¿Por qué? Porque yo tengo que entregar esa fe, tengo que mantener esa fe por el resto de mi vida, hasta el último día de mi vida, y entregársela al Señor. Esto fue lo que hice con mi fe. Dar cuentas al Señor, pero aquella persona que se arrepiente de la fe, aquella persona que se arrepiente de haber creído todo lo que creyó, todos los años que creyó, todo lo que hizo, no le sirve absolutamente para nada y por eso soy un poquito cuidadoso con las palabras, ha perdido la oportunidad de salvación, llamémosle así. Es decir, no ha crecido, no se ha vuelto hijo de Dios, no ha usado el poder de Dios, no ha recibido el Espíritu Santo y, por supuesto, la influencia de la relación de Dios en su vida. Seguimos entonces, versículo 23. Siempre estamos Romanos 11. Espero terminar el capítulo 11 el día de hoy. Romanos 11, versículo 23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿De qué está hablando aquí? De tener fe, de llegar a creer en Cristo. Este sería el mensaje, de hecho, para los judíos, por así decirlo, ¿verdad? Va a ser un poquito difícil que nos toque hablarle a algún judío, pero los judíos han sido separados por causa de incredulidad. Eso ya lo mencionó el apóstol en los versículos anteriores. Han sido separados de lo que en este momento estamos llamando el pueblo de Dios. Porque sí, definitivamente el pueblo de Dios inició con Abraham. Ellos fueron separados por causa de la incredulidad. Ahora, ellos pueden llegar a tener fe, pueden llegar a tener un encuentro con Cristo, y obviamente el tener un encuentro con Cristo para ellos es tener un encuentro con el verdadero Mesías. Al tener ese encuentro con el verdadero Mesías, ellos pueden ser reconciliados y de vuelta ser injertados al pueblo de Dios, o sea, al buen olivo, que esa es la imagen que nos da el apóstol unos versículos anteriores, pues dice el apóstol aquí, sí. Aquí no está hablando de apostasía formalmente. Alguien que dejó de ser apóstata y se reconvirtió, por así decirlo. La apostasía es algo muy grave que menciona el escritor de Hebreos y que menciona el escritor de Hebreos. Nadie puede tener por inmunda la sangre del pacto y después volver al inicio, por así decirlo, a creer en el Señor Jesucristo. Eso es imposible. Esa persona que ha tenido por inmunda la sangre del pacto, esa persona que al principio supuestamente creyó y después la tuvo por inmunda, esa persona ya no puede volver a creer en Cristo. Entonces lo que necesitaría es otra vez que Cristo muriera, que Cristo viniera y Cristo muriera, y eso es obviamente imposible. Entonces a esa persona no le queda absolutamente nada más. Esas son las expresiones del autor de la carta a los Hebreos. Aquí no está hablando de apostasía. Aquí está hablando de la incredulidad en la que vivió, de la incredulidad en la cual fue educado, de la incredulidad y la separación de Cristo. Y el tener un encuentro con Cristo, esta persona pues obviamente llega a tener fe, llega a tener confianza y entonces vuelve a ser injertado en este momento, como digo, al pueblo de Dios, a lo que llamamos pueblo de Dios. Yo le quería dar un nombre y lo voy a hacer más adelante para darle un nombre, pero cada quien puede tener su propio concepto al respecto. Pero entonces, aunque tendrían que pertenecer al pueblo de Dios, no pertenecen al pueblo de Dios. No pertenecen al pueblo de Dios por incredulidad. Eso ya lo vimos, versículo 20, fueron separados. Pero esto no estamos hablando específicamente de apostasía. De lo que se está hablando es de que fueron ellos alejados del pueblo de Dios, que es un pueblo verdadero de fe, que inició con Abraham. Seguimos, entonces. Pueden regresar al buen olivo, pero no es, nuevamente, aclaro, no está hablando de apostasía o de que un apóstata puede regresar. Creo yo, entiendo yo, más que fácil es entender que un apóstata ya no puede regresar a Cristo. Es decir, aquella persona que creyó en Cristo y que al mismo tiempo en, no sé, un año, 2 años, llega a tener por inmunda la sangre del pacto, esa es la expresión que da el escritor de Hebreos, puede regresar otra vez, es decir, puede apreciar otra vez esa sangre, puede amar otra vez esa sangre, es bastante difícil. Y lastimosamente sí hemos visto a este tipo de personas que llegan a ser apóstatas y que definitivamente ya no pueden creer. No puede estar en sus mentes esa fe. Aquí de lo que estamos hablando es de este pueblo que tendría que ser parte del pueblo de Dios, pero en realidad no es parte del pueblo de Dios,
porque crecieron y vivieron en incredulidad, pero se encuentra con Cristo, entonces, por supuesto, Dios es suficientemente poderoso para volverlo a injertar. Si a nosotros siendo olivos silvestres, es decir, no perteneciendo para nada al pueblo de Dios por ser gentiles, fuimos injertados en el buen olivo, esa es la imagen del versículo 17, pues cuanto más estos que sí pertenecen. Pueden ser devueltos al buen olivo a donde deberían pertenecer. Ese es el conflicto del apóstol Pablo. El conflicto del apóstol Pablo es de que los judíos tienen absolutamente todo de su lado para creer en Cristo Jesús, para entregar sus vidas a Cristo, para seguir siendo, la promesa es para ellos, exactamente, o en primer lugar, si quieren verlo así. Ellos lo tienen todo. La ley les guía a Cristo. Las promesas hablan de Cristo. Los sacrificios hablan de Cristo y la purificación que Cristo haría con su sangre. ¿Por qué ellos no creen? ¿No? Vivieron en incredulidad. Esa es la forma de la interpretación que ellos dan, una forma incrédula. Y por eso el Señor les ha cortado del buen olivo, o sea, del pueblo de Dios. Dios es suficientemente poderoso para volverlos a injertar. Versículo 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Vean, eso es muy importante. Dios es bondadoso y Dios es severo. Dios no es solo bondad. Dios no es solo piedad. Dios no es solo misericordia y solo gracia. Dios es severo. Y eso es muy importante cuando enseñamos o explicamos algo acerca de Dios. Dios sí es bondadoso, por supuesto que sí. Paga con muchas bendiciones, es piadoso y tiene muchísima misericordia, pero al mismo tiempo cuando llega a ser severo debe ser severo. La severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. ¿Cayeron en qué? En incredulidad. Yo quiero remarcar todo esto porque tiene que ver con la fe. El concepto no es tan difícil. El concepto no es tan difícil porque de lo que Pablo está hablando aquí es de la fe. No está hablando de las leyes, cuáles leyes sí hay que obedecer, cuáles leyes no hay que obedecer, cuáles se aplican todavía, cuáles ya no se aplican todavía y todo ese tipo de cosas. El apóstol no está hablando de eso, simplemente está hablando de la fe en lo que Dios hizo, de la fe en el mensaje de Dios, la fe en la palabra de Dios. Ellos cayeron por causa de incredulidad. Debiendo tener la fe, estando más adelantados para poder recibir la fe, para poder abrazar la fe, ellos simplemente se quedaron en su incredulidad, prefirieron la incredulidad casi siempre porque se prefiere seguir el pecado y entonces por eso cayeron. Pero la bondad para contigo, o sea, nosotros que no teníamos ninguna herencia, nosotros que no veníamos ni descendíamos de Abraham directamente, es decir, de su sangre, nosotros, Dios ha tenido tan grande bondad que nos ha injertado en ese pueblo, en esa descendencia. ¿Por qué? Porque Dios es absolutamente poderoso. Él lo puede todo. Si permaneces en esa bondad, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. Se lo repito, por medio de la fe. Es por medio de la fe. Es que yo hago muchas buenas obras. No, no es cuestión de obras. Aunque la fe nos indica obras. ¿Qué obras? Obras que Dios ha preparado de antemano en Cristo Jesús para que nosotros andemos en ellas. Eso dice capítulo 2 de Efesios. Esas obras Dios las ha preparado de antemano. ¿Y cómo podemos llegar a esas obras? Por medio de la fe. Es la misma historia. Si permaneces en la bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Es decir, aquellas personas que por un tiempo tienen fe, aquellas personas que dicen yo creo, aquellas personas que por emoción o por lo que sea, o por temor al infierno, a veces es solo eso, y se quedan en esa fe. Se quedan en esa fe de temor al infierno. Digo que creo en Cristo, ya me salvé del infierno, se acabó, ya tengo vida eterna. Pero es un poco escueta la fe cuando es así. ¿Puede atravesar las dificultades de la vida? ¿Puede llegar a abrazar a Cristo una fe así? Yo pienso que no. Y ese es el problema, cuando no dejamos que nuestra fe crezca y cuando no dejamos que nuestra fe nos domine. Es decir, que andemos en fe, como dice el apóstol Pablo, no por vista. Ahí es el problema. Entonces, tú también serás cortado, es decir, aquella persona que tuvo fe, pero dejó de tener fe. Versículo 23, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Es lo que ya lo que habíamos visto en el versículo 21.
Ellos sí permanecen, si ya dejan su incredulidad, si ya dejan su dureza de corazón, más adelante va a resaltar, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. De la misma manera como es poderoso Dios para nosotros injertarnos que no pertenecíamos a ese olivo. El apóstol sigue utilizando la imagen, si se dan cuenta, hablando de que Dios es absolutamente poderoso para injertarnos a ese buen olivo, el cual en este momento solamente estamos llamando el pueblo de Dios, en este momento le estamos llamando el pueblo de Dios, y estoy resaltando, porque así lo hace el apóstol resalta y resalta y resalta el asunto de la fe. No el asunto de las obras, no el asunto de la sangre, no el asunto de la herencia, no el asunto de la historia, los antecedentes históricos, ni ninguna de todas esas cosas. Solamente resalta una cosa, la fe. Todos los que vamos a Cristo Jesús lo hacemos por una razón, por la fe. Es muy importante. Es muy importante. Recuerden que venía el apóstol Pablo hablando del capítulo 10 y el capítulo 10 nos habla de toda la profesión de fe que tenemos que tener. Y la usamos muchísimo en el evangelismo. Estoy bastante seguro que ustedes también la han utilizado mucho en el evangelismo. Capítulo 10 de Romanos, en donde ya damos el mensaje del Señor Jesucristo. Bueno, ¿y ahora qué? Si yo ya sé el mensaje, creo el mensaje, ¿qué tengo que hacer? Confesar. Confesar esa fe que tengo en mi corazón, confesar esa seguridad que he recibido por la palabra de Dios. Eso es fe. Si esa fe se mantiene hasta el final de mi vida, entonces yo soy salvo. ¿Por qué digo hasta el final de mi vida? Porque es lo que nos dice el autor de Hebreos. Hebreos nos dice que somos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza del principio. O sea, la fe. Si retenemos esa confianza firme hasta el fin, entonces somos salvos. Versículo 23, si no estoy mal, y aún ellos, si no, que ya lo vimos, si no permanecen en incredulidad serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ahí está hablando de los gentiles, y es la imagen de los gentiles que nosotros los gentiles somos olivo silvestre, no pertenecemos a ese pueblo por herencia, por nacimiento, por crecimiento y por desarrollo. No pertenecemos, somos olivos silvestres. Son los gentiles. Y contra naturaleza, perdón, fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Entra, bueno, estoy seguro si tienen ahí sus Biblias, dice la restauración de Israel. Es un título que le pusieron, ¿no? Obviamente no es el apóstol Pablo quien hace este título, pero precisamente de eso se habla. Viene entonces a dar las conclusiones el apóstol Pablo con respecto a Israel. Es muy interesante porque el apóstol Pablo al principio, es decir, en el capítulo 9, cuando toma este tema y le dedica bastante tiempo en la carta de Romanos, que es tan importante, el apóstol Pablo habla de una angustia. Estoy angustiado. ¿Y está angustiado por qué? Porque sus parientes, porque el pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo que por naturaleza tendrían que obedecer a Cristo, están completamente alejados de Cristo, desechan a Cristo completamente, y precisamente de ahí viene su angustia. Tienen ellos tantísimos elementos para creer en Cristo y definitivamente no creen. Ahora es muy interesante esto, siempre pasa con respecto a la Biblia, esto lo señalo como modo de paréntesis, porque los escritores bíblicos y el Señor Jesucristo y Dios mismo, y lo van a ver también en el Antiguo Testamento, especialmente en los profetas, siempre viene esta situación de desastre, a veces de conflicto, de dolor, señalamiento de pecado, y todo eso duele. Señalamiento de perdición, de destrucción, de ruina, de mal, etcétera, etcétera. Ustedes lo van a ver una y otra vez, pero es por norma elemental divina, que cuando se da un mensaje de destrucción, de dolor, de pena, de sufrimiento, de cualquier cosa así, o llamémosle un mensaje no positivo, no es que sea negativo, Dios no da mensajes negativos, pero no positivo, sino un mensaje de sufrimiento, siempre tiene que haber esperanza. Es la norma elemental de Dios, siempre da esperanza. Entonces Dios dice, yo les voy a pagar con esto porque ustedes han pecado muchísimo, ustedes han hecho todas estas cosas, pero vendrán tiempos de bendición, vendrán tiempos de dicha, tiempos de esperanza. Así que el apóstol Pablo es esto lo que está haciendo precisamente en este pasaje. Está dando entonces
nos viene exponiendo la situación de la fe, el conflicto precisamente con los judíos, con Israel y su incredulidad. Pero ¿qué va a pasar con esa incredulidad? ¿Qué va a pasar con las promesas? ¿Qué va a pasar con ese pueblo, llamémosle así, o con lo que Dios ha prometido y lo que Dios está haciendo? Recordemos que en este momento ellos han sido separados o alejados, si queremos llamarle, a causa de su dureza de corazón. Ellos han sido alejados del pueblo de Dios, lo que menciona acá, que fueron desgajados. Ellos fueron separados del pueblo de Dios y esto va a ser para siempre, esto terminará para siempre, es lo que el apóstol Pablo va a exponernos en este momento. Ahora dice, el hecho que ellos sean separados es positivo para nosotros los gentiles. Es positivo para nosotros los gentiles porque entonces nosotros somos los que hemos sido injertados en el buen olivo, los gentiles. Pero va a llegar un momento, va a suceder algo. Y es entonces donde yo doy los términos a la explicación del versículo 26 que muchos toman como base para decir que los judíos se salvan. Versículo 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Las profecías son muy importantes por lo mismo que mencionaba, por eso lo mencioné al principio como una forma de paréntesis. Dios no da un mensaje de calamidad, Dios no da una profecía de dolor y de destrucción sin hablar de misericordia. Es decir, si no, simplemente no lo advierte y se acabó. Si hay simplemente condenación, bueno, a condenación y se acabó. No hay condenación y después tiene esperanza esa persona. Esa persona no tiene esperanza porque eligió no querer a Dios para nada. No quiso la esperanza que Dios le iba a dar. Recuérdense que la fe depende de la esperanza y la esperanza son las promesas de Dios. Así que casi que esperanza y promesa podemos decir que son idénticas. Entonces, aquellas personas que no tienen fe es porque rechazaron la esperanza, la promesa que Dios les daba. Entonces, ¿qué le queda a esa persona? ¿Qué sucede con esa persona? Es una persona que se queda sin esperanza absoluta. Termina en condenación, separado de Dios para siempre, completamente, y no terminará su sufrimiento. Ya sabemos quiénes son esas personas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con Israel? ¿Qué pasa con Israel? Que Dios sigue dando la esperanza a Israel. Tiene que suceder algo. Y entonces es el problema del versículo 26 donde dice, y luego todo Israel será salvo. Y luego todo Israel será salvo. Aquí es entonces donde viene el conflicto, en donde muchas personas, incluyendo creyentes evangélicos o quien sea, dicen, bueno, ya ven, Israel, todos los judíos se salvan. Y es eso lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, es lo que dicen, ¿verdad? Pero por eso es que señalé, y probablemente se hartaron, pero por eso es que señalé. Y señalé una vez, y todos los pasajes donde el apóstol Pablo indicaba, infería, daba a entender y nos hacía entender más que claro de que todos los judíos no son salvos. Todos los judíos no son salvos. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar un pasaje con el otro? Con todos los demás. ¿Cómo podemos reconciliar este versículo 26 con todos los demás? Es entonces donde doy yo la explicación, y esa es una explicación personal. Eh, por supuesto, cada quien es libre, ¿verdad? De considerar, incluso con los cristianos evangélicos que mencionan todos los judíos se salvan por ser judíos, pues no digo que no son creyentes ellos, ¿verdad? Lo que sí digo es que los judíos no son creyentes por ser judíos. Y el apóstol Pablo abundantemente nos ha explicado de que la incredulidad lo único que hace es que perdamos la esperanza, que perdamos la fe y que por supuesto seamos, como menciona el Señor, desgajados del buen olivo, o sea, separados del pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar una cosa con la otra? Mi explicación es que aquí el apóstol Pablo nos está dando un evento escatológico. No nos está diciendo todo Israel, o sea, todos los judíos, todos los que descienden de Abraham, en cuanto a su sangre, se salvan.
Cuando dice entonces todo Israel, está hablando de un evento escatológico. ¿Cómo sabemos que es un evento escatológico? O al menos cómo infiero yo personalmente, como les digo, es un evento escatológico por el versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Ahí está. Cuando el apóstol Pablo habla de los misterios, por lo general habla de eventos escatológicos. Lo menciona en Tesalonicenses. Precisamente habla de un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Habla de un evento escatológico y precisamente tiene que ver con la resurrección. No todos dormiremos, pero eh, todos seremos transformados. Es un evento escatológico. Ahí, simplemente con esa palabra, el apóstol ya nos está hablando de un evento escatológico. Quien no sabe qué es un evento escatológico, se refiere, el evento escatológico o la escatología se refiere a los eventos futuros o del fin del siglo, del fin del tiempo, del fin del mundo, como quieran llamarle, ¿verdad? Toda la escatología, escato significa algo así como lo final, lo postrero, escato, es una palabra griega. Y entonces, escato y logía, pues obviamente logía es ciencia, significa conocimiento. Entonces, es el conocimiento de lo postrero o de lo porvenir. Eso es la escatología. Entonces, al decir evento escatológico, algo escatológico o lo que es escatología, nos referimos a, y por supuesto, nosotros como creyentes nos referimos a algo muy específico y muy importante y es lo que estamos esperando, sobre todas las cosas, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Definitiva de esta tierra, no es segunda venida en sí, sino que es la venida definitiva de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Ese es un evento escatológico. Estamos hablando de el tiempo final del mundo. Sabemos que a este mundo le vendrán destrucciones, problemas, líos, conflictos y diferentes cosas, pero nosotros esperamos a nuestro Señor Jesucristo, quien viene a restaurar todas las cosas y no nos preocupa tanto, es decir, si hay que cuidar el mundo, pero este mundo será completamente transformado, nuevos cielos y nueva tierra, aparece desde el Antiguo Testamento, las profecías tan importantes como las de Isaías, ¿no? Ahí están, nuevos cielos, nueva tierra, y eso es lo que nosotros estamos esperando. Ese reino glorioso. Ese reino glorioso que trae el Señor Jesucristo también es otro evento escatológico, se refiere a la escatología. Y por supuesto, si quieren verlo así, Apocalipsis es casi todo el libro es escatológico. Entonces, esta palabrita, que ignores este misterio, muchas veces delata eso, precisamente como mencionaba el pasaje de Tesalonicenses, en donde el apóstol habla de otro evento escatológico maravilloso, glorioso para los creyentes, excelso, que es la resurrección de todos los creyentes. Es lo que nosotros estamos esperando, es lo que nuestros hermanos en Cristo que ya partieron y están en la presencia del Señor están esperando, es lo que están esperando los apóstoles, todavía están esperando eso, los patriarcas, los profetas, todos, todo el pueblo de Dios, estamos esperando ese evento escatológico maravilloso cuando vengamos a recoger nuestros cuerpos y aquellos que estén acá en esta tierra y van a ser transformados, como menciona el apóstol, entonces serán transformados a la semejanza de la gloria del cuerpo de Cristo. Lo menciona el último capítulo de Filipenses. Eventos escatológicos. Es muy interesante que el apóstol ya está llegando al final del libro casi, de la carta, perdón, y ya empieza a mencionar eventos escatológicos. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. En este momento Israel está endurecido. Por eso es que tienen incredulidad, por eso es que no creen en Cristo, por eso es que no buscan a Cristo. Con esto no niego en ningún momento, miren, no hace falta que evangelicemos a los judíos. Por supuesto que hay que evangelizarlos porque el apóstol ya lo vimos, habló abundantemente del remanente. Siempre quedó un remanente, siempre. Y Dios ha sostenido un remanente. Yo no sé cuál es, ustedes no saben cuál es. Pero Dios ha sostenido en el pueblo judío un remanente que cree en el Señor Jesucristo, que cree en el Mesías, que cree en la verdad del Señor. Es muy interesante todo eso, porque aunque no lo vean nuestros ojos, ahí está el remanente. El remanente sigue todavía fiel al Señor. Ahora, la gran mayoría de Israel, la gran mayoría de ese pueblo, ¿qué pasa? Sus corazones están endurecidos. Sus corazones están endurecidos en parte
Por eso es que tienen incredulidades, por eso es que fueron separados del pueblo de Dios. Están separados, fueron desgajados, fueron separados del pueblo de Dios. Ahora, muy interesante, esta es otra característica que, en mi opinión, delata el evento escatológico. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Entrado a dónde? Entrado al reino de Dios. O entrado a ser injertados a este buen olivo, que es el pueblo de Dios. Entonces, ese es un evento escatológico. No sabemos cuánto es el número, no sabemos hasta dónde termina, pero es un número que Dios sabe cuándo es el momento y Dios tiene ya predispuesto, ya se cumplió el número de los gentiles, así como habla aquí el apóstol Pablo. Se cumplió, se culminó el número de los gentiles, entonces se quitará el endurecimiento. Es eso lo que me hace entender, se quitará el endurecimiento de los corazones de ese pueblo que tendría que ser pueblo, pero en este momento está separado por causa de estar recibiendo a los gentiles. Cuando se termina el número de los gentiles en ese evento escatológico que solamente Dios sabe, entonces el endurecimiento se quitará de sus corazones y entonces, es decir, por medio de algún evento, es probable, por medio de alguna manifestación, Dios hará alguna cosa, no lo sé si será precisamente la aparición del Señor Jesucristo. No puedo decirlo nuevamente, como vemos al principio del versículo 25, es un misterio. En ese evento escatológico se quitará el endurecimiento de Israel y entonces ellos llegarán a tener fe y confianza en el Señor Jesucristo. Estamos hablando de un momento o de una cosecha. Muchos pastores han predicado de eso, de una gran cosecha al final de los tiempos. Entonces, aquí el apóstol Pablo, diría yo, está indicándonos una cosecha en el Israel histórico, si quieren llamarle así. En el Israel histórico, una gran cosecha en donde su endurecimiento se quitará y entonces ellos se entregarán al Señor Jesucristo en fe y en seguridad. Continúa el apóstol y nos da cierto secreto de la sabiduría de Dios, de la inteligencia de Dios con respecto a la eternidad, cómo será nuestra eternidad y cómo será la eternidad de Israel propiamente. Dice versículo 28. Ahora estamos leyendo, ya leímos el 27 y esta será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. El apóstol está recordando promesas. El apóstol está recordando promesas al igual que la de Isaías en el versículo 26. Ahora, ¿qué es lo que hizo Dios? Versículo 28. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros. ¿Cómo así por causa de vosotros? O sea, vosotros los gentiles, a eso se refiere. Son enemigos por causa de vosotros. Ya nos está dando el misterio. En el misterio escatológico, así le llamo yo, como ya lo expliqué hace un momento, lo que pasó es que ellos, el Israel fue endurecido en su corazón y por ese endurecimiento fueron separados del buen olivo, precisamente ¿para qué? Para que nosotros, los gentiles, fuésemos injertados en el buen olivo. Entonces, por eso es que dice versículo 28, por causa de vosotros. Son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Es decir, Dios no se ha olvidado de su promesa. Dios no se ha olvidado de su promesa y va a venir el momento escatológico. Es muy importante. ¿Ya? No se ha olvidado de su promesa, en este momento están endurecidos, pero va a llegar un momento en donde Dios va a hacer este evento. No sé qué es, no sé cómo, no sé qué va a pasar, no sé si es al final cuando vean al Señor Jesucristo, no puedo decir exactamente qué, pero el endurecimiento de sus corazones se va a quitar y ellos entonces podrán creer con toda libertad en el Señor Jesucristo. Algo les va a revelar Dios, algo mostrará Dios. No sé qué es, pero sé que es un momento al final de los tiempos. Probablemente incluso véanlo así. Puede ser una de las señales del final de los tiempos. Que pase algo y entonces vemos una gran cosecha en el Israel histórico y entonces esa gran cosecha precisamente va a ser como el inicio de los eventos escatológicos, muestra de los eventos escatológicos, o sea, muestra de los eventos del fin de los tiempos, no lo sé, no lo sé. Pero el apóstol Pablo lo menciona
Así que no podemos ignorarlo. En este momento ellos son enemigos por causa de vosotros, pero por causa de la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Esto es muy importante, versículo 29, 11-29 siempre ha sido uno de los versículos que he memorizado, porque tenemos que entender que los dones que tenemos son irrevocables. El llamamiento que recibimos de Dios son irrevocables. Depende de nosotros servir a esos dones y depende de nosotros servir a ese llamamiento. Así como los dones de llamamiento a Israel, Dios no se ha olvidado y Dios no los ha revocado, por así decirlo, sino que llegará el momento en que quitará el endurecimiento y entonces podrán ver al Mesías, al verdadero Mesías, que es el Señor Jesucristo, por supuesto. De la misma manera, nosotros tenemos dones y tenemos llamamientos los cuales son irrevocables delante de los ojos de Dios, sino que lo que nos queda es llegar ante su presencia con el fruto que hayamos hecho. Versículo 30, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, ¿qué tiempo está hablando ahí? Está hablando antes del Señor Jesucristo. Si quieren un evento más exacto, la entrada de los gentiles a la iglesia fue cuando se convirtió Cornelio, sus parientes, sus amigos, su familia. En ese momento se entiende, y es el común entender de la teología, de que fue el momento cuando se abrió las puertas de la iglesia a los gentiles en general. Y ese evento fue el que marcó el inicio de la entrada de los gentiles a la iglesia, libremente, obviamente. Pero cuando vosotros en otro tiempo erais desobedientes, es decir, antes de ese evento, antes del Señor Jesucristo, incluso en el ministerio del Señor Jesucristo, pues en el ministerio del Señor Jesucristo todavía no estaba el nuevo nacimiento y todas esas cosas. Y el ministerio del Señor Jesucristo era solo para Israel, porque ellos tenían las promesas. Primero la salvación vino a ellos, ¿verdad? Ahora, en ese tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. La desobediencia de ellos hizo que nosotros alcanzásemos misericordia. El apóstol ya lo ha elaborado bastante. Entonces ellos fueron desgajados por causa de su incredulidad, ¿verdad? Vean qué interesante que ahora le llaman desobediencia a Dios. Hablaba antes de que a veces no dejamos que nuestra fe crezca. ¿Por qué no dejamos que nuestra fe crezca? En parte de eso es por la desobediencia que menciona aquí el versículo 30. ¿Un creyente que desobedece a Dios puede decir que se mantiene en la fe? ¿Puede decir que es constante en la fe? Sí, pero yo creo que no me voy a ir al infierno. Es solo eso, de eso se trata nada más. Tener fe significa obedecer a Cristo, significa ser un seguidor de Cristo. Para ser un seguidor de Cristo hay que obedecerle, no se puede ser al contrario. Entonces la obediencia es inherente en la fe. Yo no puedo decir que obedezco a Cristo, o que estoy bien con Cristo, o que creo en Cristo, si le estoy desobedeciendo, si no me importa seguirle, si no me importa cumplir con sus actos. Es muy interesante. Esto lo hago a modo de paréntesis para que no separemos la fe de la obediencia. No separemos la fe de la obediencia. De la misma manera como no separemos la incredulidad, la dureza de corazón, que ya mencionó aquí en el versículo 25, la dureza del corazón de la incredulidad. Una persona incrédula, ¿está endureciendo su corazón? Sí. ¿Puede llegar a ser endurecido su corazón? Más, sí. Puede llegar a ser endurecido su corazón. Por eso dice el escritor de Hebreos, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón, como en aquel día. Y menciona un ejemplo, como pasó con el pueblo de Israel. No endurezcas tu corazón, porque si no, tu corazón se va a hacer cada vez más duro, y será imposible. Es por eso que tenemos que ser obedientes, o sea, tenemos que ser dóciles. Tenemos que hacer lo que Dios nos dice. Tenemos que buscar más a Dios. Y tenemos que hacerlo porque entonces, si no, nuestro corazón se endurece. En otro tiempo eres desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ellos recibieron a Dios en el tiempo de los patriarcas, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de David, recibieron a Dios, pero después fueron desobedientes. En el tiempo en que ellos eran obedientes, nosotros éramos desobedientes, y ahora nosotros somos los obedientes y ellos desobedientes. ¿Qué es esto?
Si se dan cuenta, es muy importante, porque ni uno ni el otro es más. Ni el Israel es mayor que el pueblo gentil, ni el pueblo gentil es mayor que el pueblo de Israel. Hay igualdad, y ese es el llamado del apóstol Pablo, por cierto. El hecho que nosotros ahora estemos unidos al buen olivo no quiere decir que ellos no signifiquen nada, no valen nada. Más bien, ese desprecio es precisamente una de las razones por las cuales ellos siguen en desobediencia. Estoy hablando de el evangelismo propiamente. Ellos resienten mucho el hecho que tomemos el Antiguo Testamento, que le llamemos Antiguo Testamento, que no le demos su nombre. Ellos resienten mucho todas esas cosas. Por supuesto, eso no es la razón de su alejarse de Dios, pero yo les digo, existe un cúmulo de cosas que hacen que sean nuestros enemigos y que nos vean a nosotros como enemigos. Nosotros no somos enemigos, de hecho les apreciamos y quisiéramos que ellos conocieran la verdad del Señor Jesucristo y la verdad de la fe, el único Mesías. No es uno de los Mesías o el verdadero Mesías, sino es el único Mesías. Pero ellos toman esta enemistad. Ahora todo esto fue permitido por Dios. ¿Fue permitido por Dios para qué? Para que no exista un pueblo mayor que el otro. El pueblo gentil en un tiempo fue desobediente, después ya obedeció a Dios. El pueblo de Israel en un tiempo fue obediente y después, ¿qué pasó? Desobedeció a Dios. ¿Y esto para qué? El apóstol lo dice claramente, para que haya igualdad. Pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Versículo 31. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. ¿Y de qué está hablando ahí? En la última parte, diría yo, nuevamente, mi forma de interpretarlo es el evento escatológico. El evento escatológico del final. ¿Cuándo ellos van a alcanzar misericordia? Cuando la dureza de su corazón se quite y entonces ellos podrán entregarse a reconocer al Señor Jesucristo y por supuesto recibirán misericordia y serán injertados en el buen olivo, lo cual ahora definimos como el pueblo de Dios. Versículo 32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia. Vean, este es el propósito de Dios. ¿Se dan cuenta? No es algo al azar. Dios así lo permitió. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos. La misericordia de Dios es importantísima, pues recuerden que por eso vino el Señor Jesucristo. Él no vino a rescatar a un pueblo que era perfecto y bueno, y como no lo quiso ese pueblo, pues entonces se fue con los otros a ver si estos sí me reciben. No, los dos pueblos, perdón, fueron sujetos a impiedad, a deslealtad, a desobediencia, a separación. ¿Para qué? Para que todos necesitemos la misericordia de Dios. El Señor está haciendo igualdad. Está hablando el apóstol Pablo y está revelando el apóstol Pablo los grandes eventos de la sabiduría de Dios con respecto a todos los seres humanos. Estamos hablando del trato de Dios hacia toda la humanidad. El hecho de tomar a Abraham y de tomar a su familia, de tomar a ese pueblo, no quiere decir que ellos son los predilectos y por siempre serán los predilectos. Nosotros vamos a ser los entenados, por así decirlo, los que nos juntamos porque sí, los que apenas recibimos misericordia. No, Dios nos sujetó a los dos pueblos, a todos nos sujetó y nos permitió desobediencia, alejarnos, incredulidad. ¿Para qué? Para tener misericordia de todos nosotros. Ahora, la salvación de aquellos que en aquel entonces ya decidan recibir a Cristo, pues obviamente eso les valdrá su salvación. Es decir, llegarán a tener fe en Cristo Jesús, llegarán a tener fe en el Mesías, recibirán al Señor Jesucristo como su Mesías y por supuesto encontrarán la salvación. Con esto lo que quiero decir es que, como mencionaba, un evento escatológico se refiere a que será algo muy visible. Ya hay un remanente, porque siempre hay un remanente. Los apóstoles eran parte de ese remanente. Pablo era parte de ese remanente y el apóstol Pablo ya nos lo había hablado desde antes. Ese remanente entonces sí persiste. Aquí no estamos hablando de un remanente, sino estamos hablando de una gran cosecha del pueblo de Israel.
Oh, profundidad de las riquezas. Entonces viene la alabanza del apóstol al ver la grandeza de Dios, al ver esa igualdad que Dios tiene y esa ejecución de juicios maravillosos que tiene Dios con respecto al ver a estos dos pueblos y no que este sea mayor que este sea más importante que este tenga más gloria que este. No, no, no. Que todos tengan un mismo parecer, un mismo sentir, que todos son mis hijos, todos son parte del pueblo. Versículo 31, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él, y por él y para él, perdón, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Es una alabanza, es una exaltación del apóstol Pablo al considerar el gran desarrollo teológico que recibió por medio de revelación, al ver la voluntad de Dios sobre toda la tierra y la ejecución de Dios y el trato de Dios sobre todos estos pueblos. Es mi conclusión entonces decir que no se trata de que sea un Israel espiritual y un Israel físico. A veces podríamos llamar el Israel físico lo que podemos llamar hoy el Israel físico, que sabemos que son los judíos, que ni siquiera son judíos puros puros como el tiempo del Señor Jesús. Ya tienen cierta mezcla, ya hay ciertas mezclas, pero no quiero ahondar en eso. Em, Podríamos decir, existe un Israel físico, existe un Israel espiritual, y cuál es la diferencia y de qué parte somos nosotros. Yo pienso que es mejor, para simplificar, poner un término nuevo que es el Israel de la fe. En el Israel de la fe, que es el pueblo de Dios, lo que mencionaba, o el buen olivo, si quieren, usen esos términos como similares. El buen olivo, el pueblo de Dios o el Israel de fe, o el Israel de la fe. Al hablar de estos tres conceptos o términos, estamos hablando de un Israel físico, sí, estamos hablando de un Israel antes de la venida del Señor Jesucristo, sí, estamos hablando del Israel espiritual de la iglesia, porque la iglesia es básicamente un Israel espiritual, sí, estamos hablando de eso, lo estamos unificando todo. Y les doy este término nada más como algo personal, como una imaginación personal nada más, pero pueden ponerle cualquier término, porque no podemos excluir lo físico, no podemos excluir lo que antes fue del Señor Jesucristo, porque el apóstol Pablo está hablando de una unidad y que está tratando a el pueblo que fue antes y el pueblo que fue después, lo está tratando en general como una unidad, incluyéndonos a nosotros como iglesia injertados en el buen olivo, incluyendo a aquellos que fueron separados del buen olivo que tendrían que estar, pero ellos fueron separados por su propia voluntad, por su propia incredulidad. Al final, ¿cuál es el término que unifica y que nos unifica a ese buen olivo, a ese pueblo de Dios? El término es la fe. Es por eso que en mi forma de entender, la mejor manera de comprender esto es llamarle, y podemos llamarnos, el Israel de la fe. Entonces ahí estaríamos englobando a todos, desde Abraham, bueno, desde antes de Abraham, ¿verdad? Pero digamos, el pueblo inició con Abraham propiamente, ¿verdad? Me refiero antes de Abraham, me refiero a Enoc, me refiero a Noé, me refiero a Adán, por supuesto, ¿verdad? Eva, etcétera. Me refiero a todos los que vivieron antes. Pero el inicio del pueblo, la unificación de ese pueblo, la construcción de ese pueblo empezó con Abraham. Em, y empezó con fe. El inicio fue la fe. Y la fe fue constante a lo largo de toda la historia. Y por supuesto viene el Señor Jesucristo, y ¿qué tenemos que hacer para ser participantes de Cristo Jesús? La fe. Se abren las puertas a los gentiles, y entonces los gentiles, ¿qué dice el apóstol Pablo? Son injertados al buen olivo, pero no es al buen olivo del Israel de antes, sino es al Israel de fe, que es un Israel eterno, es un Israel que no está limitado por el tiempo propiamente y tampoco está limitado por las cuestiones de la sangre, etcétera. Ruth, por ejemplo, lo que mencionábamos en las preguntas, Ruth fue una mujer de fe y se unió, ¿por qué? Por la fe. Tu Dios será mi Dios, le dice a Noemí, tu Dios será mi Dios. Yo no voy a regresar, tu Dios será mi Dios. ¿Por qué? Porque había recibido testimonio.
Ella había recibido testimonio. Entonces, ese es uno de los ejemplos. Hay muchísimos más ejemplos. Eh, Rode, ¿verdad? Es otra, etcétera. Hay tantísimas personas, Rahab la ramera también, tantísimas personas que no pertenecían al pueblo de Dios, pero se unieron al pueblo de Dios, se unieron al pueblo de Dios en primer lugar y por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Por la fe. ¿Dios le recibió? Sí le recibió. En el caso de Rahab, en el caso de Ruth, ¿por qué? ¿Por qué Dios le recibió a su pueblo? Porque les hizo parte de la genealogía de su Hijo Jesucristo. Es importantísimo. Esa es la solvencia de Dios. Esa es la aceptación de Dios. ¿Por qué? Por la fe. Entonces, por eso es que quiero dejarles este término, el Israel de la fe.